muchas gracias, Vicky, por la presentación y gracias a todos por estar acá. Hoy hay un montón de cosas al mismo tiempo, interesantísimas, así que, bueno, esperemos que les guste la temática de la mesa. A mí me tocó hablar de leucemia mieloide crónica y los interrogantes, y, bueno, antes que nada quiero agradecer a la sociedad por la invitación. Que me parece, bueno, un orgullo que nos hayan elegido. Con respecto a la leucemia mieloide crónica y los interrogantes, la temática hoy va a ser más que nada la discontinuación de tratamiento. Estos son los conflictos de interés. Y bueno, como todos saben, el paradigma del manejo de la LMC hoy está en constante cambio, ya que en los últimos años el objetivo de esta enfermedad era mantener al paciente libre de recaída, evitar la progresión a fases aceleradas o crisis blástica, pero en los últimos, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, o sea, hace 10 años que se habla de remisión libre de tratamiento, pero en los 2 o 3 años empezamos a ver que esto era factible de realizar y empezó a ser un objetivo para nuestros pacientes en LMC. La discontinuación, entonces, hoy es un objetivo en nuestros pacientes. Entonces, lo que tenemos que pensar es si es esto una realidad y factible de hacer en nuestra región, ya que numerosos protocolos han demostrado que la discontinuación es posible en pacientes que han tenido una respuesta bien profunda y sostenida, y otros criterios que ahora vamos a hablar, pero adaptar este objetivo a nuestra región quizás es un desafío constante. Pero bueno, antes de hablar directamente del último punto, que sería la discontinuación, es importante mencionar que hay 3 herramientas que debemos cumplir relacionadas al tratamiento de la LMC, y una es que parece quizás algo muy básico y muy lógico, pero cumplir con los tratamientos continuos, con tratamientos efectivos de manera continua. Esto muchas veces excede al paciente y sabemos que no es factible de realizar, pero bueno, lamentablemente si esto se hace de manera continua es lo que nos va a llevar justamente al éxito de las respuestas profundas. El otro punto es la disponibilidad de un monitoreo molecular, el seguimiento de la respuesta, poder tener accesibilidad a un monitoreo molecular y con esto poder evaluar cómo va el paciente y cómo va esa respuesta para estar atentos si tenemos que hacer algún cambio. Y el tercer punto es la adherencia al tratamiento y controlar los eventos adversos de manera cercana. Entonces, el camino hacia la discontinuación es el último punto, pero el primero es la elección de tratamiento. Entonces, en este pequeño esquema que tiene, bueno, es muy colorido, quizás es más colorido de lo que yo lo veo en la pantalla, en mi pantalla, lo que se ve es desde dónde tenemos que empezar para poder terminar pensando en la discontinuación. Y eso es desde el principio, o sea, desde el diagnóstico. En el momento del diagnóstico nosotros necesitamos los estudios adecuados, como un estudio citogenético y un estudio molecular, cuantitativo o cualitativo. Y en ese momento es fundamental adaptar el tratamiento según las comorbilidades, que no es el motivo de la charla, pero evaluar qué inhibidor vamos a elegir pensando en que quizás el objetivo va a ser la discontinuación. Cuando hablo del PCR es importante porque hoy en día justamente uno de los criterios de inclusión de los estudios clínicos es que el paciente tenga presente un transcripto con la isoforma P210 y muchas veces no lo solicitamos, sobre todo en aquellos pacientes que son muy viejos, que tienen un diagnóstico de hace más de 10 años, nos encontramos que quizás tienen solamente un citogenético y luego tienen estudios moleculares indetectables a lo largo de su vida. Y bueno, después podemos discutir qué hacemos con ese tipo de pacientes. El segundo punto es poder tener disponible, como dije, el monitoreo molecular en los tiempos indicados que recomiendan tanto las guías argentinas o las guías internacionales. Esto es fundamental para poder estar atentos y evaluar la cinética de la respuesta, sobre todo al mes 3. Bueno, luego la adherencia al tratamiento, el manejo óptimo de los eventos adversos, porque estos eventos adversos lo que hacen es que claramente el paciente disminuye la adherencia al tratamiento y por ende deja de responder, porque si yo le suspendo o le discontinúo por un evento o por otro evento a lo largo de los años, ese paciente seguramente no alcance una respuesta molecular profunda sostenida.
Todos estos pasos que parecen obvios, pero realmente analizando cada uno, si uno cumple cada uno, va a llegar a tener un éxito en el tratamiento, lograr respuestas profundas y discontinuar a futuro. Como ven acá, la incidencia acumulada de la respuesta molecular profunda la pueden ver en diferentes inhibidores. Estos son los diferentes estudios clínicos, el ENEST, el DASILLON y el BEFORE, son estudios de primera línea que compararon imatinib con inhibidores de segunda generación. Y como ven, por ejemplo, a 5 años, los inhibidores de segunda generación comparados con el imatinib, las respuestas, 42% con dasatinib, 54% con nilo y 47% con bosutinib, estas respuestas acumuladas, respuestas profundas, son mayores que con imatinib. Entonces, a la hora de elegir el inhibidor, y muchas veces necesitamos, si sabemos que el objetivo va a ser la discontinuación, quizás pensar 2 veces si la elección va a ser el imatinib o tengo que elegir un inhibidor de segunda generación para pensar en la discontinuación y obtener resultados más rápidos. El segundo punto muy importante es la evaluación temprana a mes 3 y de estas respuestas profundas. Ahí, se ve mejor. Bueno. La evaluación a mes 3, por ejemplo, es una herramienta pronóstica y crucial en los pacientes con LMC. Entonces, es fundamental cuando uno habla de evaluación molecular que el laboratorio esté estandarizado en la escala internacional. Eso uno lo puede hablar con su propio laboratorio, pero también puede ver el informe, si informan el número de copias del gen control, si dice que está estandarizado a nivel internacional. Todas esas cosas son cosas que son importantes evaluar para poder hacer un seguimiento y una curva del paciente que en un futuro va a discontinuar y que los resultados son iguales en cada laboratorio, porque si yo tengo un laboratorio, digamos, yo lo evalúo en un lugar y luego lo evalúo en otro y en ambos me da respuesta indetectable, pero no está estandarizado y le discontinúo el tratamiento y quizás estamos en un problema. Entonces es importante evaluar la cinética, como acá yo puse, que este es un método que no es estático, pero que evalúa la evolución de las respuestas en distintos tiempos y que tiene una fortaleza que es brindar una mirada continua de la respuesta molecular observando la cinética de la misma. Es una herramienta para mí muy, muy útil. Y en nuestro país el monitoreo molecular continuo sigue siendo un desafío y sabemos que justamente esto no es accesible a todos los médicos y esto creo que es algo en lo que debemos seguir trabajando porque es a veces hasta más importante que la elección del inhibidor. Los monitoreos realizados en tiempos adecuados, mínimamente 2 veces por año, como mínimo, permitirán a futuro tener una evaluación completa de la respuesta molecular del paciente evaluado y si es potencial candidato a la discontinuación. Y bueno, y el tercer punto, más que nada, lo grafiqué porque es muy real y la verdad es que yo hablé de 3 puntos, bueno, este sería el último, con respecto a la adherencia y a la calidad de vida de los pacientes. Recién ahora que nosotros iniciamos este camino de la discontinuación con el protocolo argentino, los pacientes se dan cuenta de todos los eventos adversos que presentaban y quizás no los mencionaban, sobre todo eventos adversos gastrointestinales, a nivel de piel, astenia. Entonces, todo eso quizás uno no lo pregunta en la consulta, ¿cómo está? Estoy bien, pero si uno indaga un poco más, quizás ese paciente y se saltea alguna que otra dosis porque tiene intolerancia. Entonces, es fundamental poder derivarlos al gastroenterólogo, al dermatólogo o a la especialidad que se considere mientras que el evento adverso sea leve, ¿no? Si el evento adverso es severo, claramente tenemos que interrumpir el tratamiento. Todo esto bien manejado va a llegar a la última meta, que es la discontinuación. Hay 2 escenarios importantes que esto lo traje más que nada para diferenciar que no es lo mismo una respuesta molecular mayor que una respuesta molecular profunda. Claramente son diferentes las definiciones, pero muchas veces pasa que los pacientes vienen y dicen, yo ya estoy bien, tengo una respuesta molecular mayor, que a veces fluctúa con una respuesta molecular profunda y quizás puedo discontinuar el tratamiento. Y en realidad no es así, porque la respuesta molecular mayor es un marcador robusto de sobrevida libre de progresión y los pacientes, estos en general, sí, son pacientes que la cinética muestra que están estancados en lo que sería una respuesta molecular mayor, entre menor y mayor. Son pacientes que en general no disminuyen el transcripto y que nunca van a poder discontinuar el inhibidor. O sea que un paciente en respuesta molecular mayor
siempre va a tener que estar en tratamiento. En cambio, un paciente de respuesta molecular profunda, sí vamos a poder considerarlo para justamente la discontinuación, pero son muy poquitos los pacientes que llegan a cumplir todos los criterios para discontinuar, alrededor de un 10 y un 30%, depende de los diferentes artículos publicados en nuestra institución, es alrededor de un 35%, 40% más o menos, pero bueno, la realidad es que nosotros tenemos la posibilidad de hacerles los estudios moleculares, del seguimiento. Esta es la definición de lo que sería respuesta molecular profunda y que se divide en respuesta molecular 4, 4.5 y 5, la definición publicada por Nicholas Cross, donde justamente habla de que el porcentaje de transcriptos BCR-ABL, en este caso tiene que ser menos de 0,01% para definir respuesta molecular 4.0 y analizar el gen control por lo menos 10.000 copias. En este caso, ABL es el gen que nosotros utilizamos en Fundaleu, pero hay diferentes genes. Y como ven, por ejemplo, para hablar de respuesta molecular 5.0, que es lo que a ustedes muchas veces les informan como indetectable o respuesta molecular bien profunda, tienen que haberse analizado por lo menos 100.000 genes. Y no es tan fácil. Entonces, por eso es importante que cuando reciben un informe que dice respuesta molecular 5.0, vean si realmente tienen el número de copias analizadas para ver si está bien hecho ese estudio. Y esto lo digo más que nada por los pacientes que van a discontinuar, quizás fuera de un estudio clínico, que no es lo ideal, pero que tienen que tener un buen laboratorio. Bueno, entonces, discontinuar hoy es una decisión viable en el mundo y sabemos que más de la mitad de los pacientes que discontinúan no logran sostener la remisión. Alrededor de un 50% va a perder la respuesta. Hoy no existen marcadores pronósticos precisos para identificar quienes logran sostener la respuesta. Hay algunos, sí, algunos marcadores clínicos y algunos marcadores inmunológicos, pero bueno, todo esto sumado en nuestra región a la necesidad de un monitoreo molecular muy intensivo, post-discontinuación, esto sería un obstáculo para médicos y pacientes a la hora de tomar esta decisión, porque no es solamente, y también esto lo vimos con la práctica, es el esfuerzo de llegar a decir, bueno, usted sí es candidato a discontinuar, y el paciente se pone contento, todos festejan, sino que lo que viene después, y ahora tengo que seguir haciendo los monitoreos moleculares mensualmente, bueno, durante un cierto tiempo, que ahora vamos a ver, y después de por vida. ¿Esto va a ser posible para el paciente? Entonces, ¿es seguro discontinuar hoy? ¿En nuestra región es posible? ¿Y cuáles son los riesgos conocidos y desconocidos? La primera pregunta es sí, hoy es posible discontinuar, más de 4.000 pacientes han discontinuado en muchos estudios clínicos y sabemos que la mitad de los pacientes van a perder la respuesta molecular profunda. La recurrencia molecular se produce en general dentro de los primeros 6 meses, esto es la primera recurrencia porque después se ha visto que alrededor del mes 22 hay una recurrencia tardía, entonces no tenemos que estar tan tranquilos si el paciente pasó los 6 meses y sigue en remisión molecular profunda. Este fue el primer estudio que seguramente todos conocen, el estudio STEAM, publicado por François Mahon en Francia, donde él suspendió el tratamiento con imatinib a 100 pacientes. En ese momento, la respuesta que ellos utilizaban era respuesta molecular profunda, en 5.0, pero en ese momento la llamábamos respuesta molecular completa. Y bueno, y lo que es interesante en realidad ver acá es cómo a 6 meses, en los primeros 6 meses, 43% de los pacientes están libres de recaída molecular. Pero, ¿qué pasa a lo largo del tiempo? Pasa el tiempo y ya a mes 84, lo que se puede ver es que baja de a poquito y la sobrevida libre de recaída molecular es del 38%. Esta curva igual es una de las curvas más estables, a comparación del otro estudio que fue muy importante, que fue el EUROSKI, que el EUROSKI utilizó criterios quizás no tan estrictos para el ingreso de pacientes, ya que utilizaba respuesta molecular 4.0 como criterio molecular para ingresar, al menos mayor o igual a 1 año. O sea, un paciente que había tenido 1 año y 2 meses de respuesta molecular profunda podía ingresar, más 3 años del inhibidor. Y pareciera un criterio, por ahí claramente esto es
con el análisis posterior que uno ve esto, ¿no? Cuando ellos lo plantearon, era quizás un excelente punto para discontinuar, pero parece como poco. ¿Por qué? Porque justamente las respuestas moleculares profundas previas a la discontinuación, ahora vamos a ver, son uno de los predictores más importantes de recaída, de no recaída en realidad. Entonces, acá ven la curva del Eurosky, justamente, donde se ve que también los primeros pacientes, la mayor cantidad de pacientes entre el mes 6 y mes 12, van perdiendo la respuesta y la curva va bajando y la probabilidad de sobrevida sin recurrencia molecular a 36 meses es menos de la mitad, 46%. O sea que vamos a tener la mitad de los pacientes que van a perder la respuesta y la otra mitad que no. Entonces, esta foto siempre la muestro porque nosotros que estuvimos en el protocolo, la verdad es que discontinuar a un paciente bajo un estudio clínico es realmente no solo muy seguro, y hablo no de un estudio clínico de la industria farmacéutica, sino hablo del estudio argentino. Nosotros cuando lo organizamos, que fue también un poco bastante a pulmón, no estaba la industria farmacéutica atrás, y fue un estudio clínico, pero no fue un estudio esponsoreado. Entonces, la verdad que tuvimos coordinadores de estudios y bueno, todo organizado, y fue más fácil. Los que tenemos pacientes fuera de estudios clínicos, la verdad que es esta sensación que muestro en la foto, porque es como que uno está solo en esta tormenta que es la discontinuación. El paciente viene a veces cuando quiere y quizás viene después de 3 meses y uno se encuentra con 5% de transcriptos, era un paciente que tenía quizás una respuesta molecular profunda. Entonces todo esto hay que organizarlo y hay que hablar con el paciente y hay que tener una charla muy profunda con los pros y contras, como ahora vamos a ver. O sea que hasta ahora no teníamos guías nacionales o latinoamericanas, lo que sí teníamos era, lo que sí conocemos todos, son las guías de la ILN, de la NCCN y de la ESMO, pero hasta ahora guías regionales no teníamos y justamente en nuestra región era una necesidad insatisfecha, por eso se juntó un grupo de expertos en LMC, entre ellos, bueno, Bea y Ana de Argentina, y publicamos hace poco, por suerte fue aceptado, las recomendaciones justamente de suspensión en pacientes en nuestra región, recomendados por la ANLET, que es el grupo latinoamericano. Entonces, estas recomendaciones, esto es lo que les mencionaba con respecto al paciente. Hay que tener en cuenta qué tipo de paciente, el nivel sociocultural de ese paciente, y hay que tomarse mucho tiempo para explicar esto de la recomendación de suspensión, ¿no? Porque quizás parece fácil, el paciente se siente bien, pero no es dejar de tomar el comprimido, sino que, al contrario, tienen que venir mucho más seguido a la consulta de lo que venían antes. Entonces, nosotros sugerimos en las recomendaciones compartir esta información de la discontinuación tempranamente, no después de 5 o 6 años, porque es un incentivo para el paciente, un estímulo, y quizás no en la primera consulta, pero por ahí después del mes 3, donde ya el paciente va a tener un nivel de transcriptos o más o menos de 10%, entonces uno va a saber si tiene menos de 10%, si va a ser un predictor de buen pronóstico. Entonces, empezar a hablarle al paciente de esto, y una vez que el paciente alcance estos criterios, contarles los pros y los contras de lo que serían la discontinuación, y recomendamos, por supuesto, firmar un consentimiento informado para asegurar el correcto entendimiento, el plan de monitoreo que tiene que cumplir ese paciente, contarles del síndrome de abstinencia, que es el síndrome de discontinuación, y que existen las recaídas tardías, y que nunca va a poder dejar de venir a vernos para el monitoreo, o sea, eso es fundamental. Entonces, bueno, fundamentalmente hay factores predictores, uno de ellos lo publicó el Eurosky, que es el tiempo de tratamiento. Y esto es bastante fácil cuando nosotros tenemos pacientes en el consultorio. Uno dice, bueno, a ver cuánto tiempo lleva con imatinib o con el inhibidor de segunda generación, y si tiene más de 5.8 años, como mostró el Eurosky, tiene 65% más de probabilidades a 6 meses de mantenerse libre de tratamiento. En cambio, si tiene menos tiempo de tratamiento con el imatinib o con el inhibidor de tirosina quinasa, de lo que sería más o menos 6 años en este caso, tiene más probabilidades de recaer. Lo mismo el estudio STEAM.
La curva de arriba son los pacientes que tenían menor tiempo de tratamiento, 54 meses, y los pacientes de abajo tenían más de 54 meses, justamente eran los pacientes que tenían menos riesgo de perder la respuesta. Entonces, el tiempo en el inhibidor es muy importante. Entonces, nosotros en la ALNET lo que recomendamos un mínimo de 5 años, quizás es un poco exigente, pero se debatió un mínimo de 5 años de tratamiento con inhibidor para suspender el tratamiento, o sea que es bastante estricto. Pero bueno, nos basamos en estos estudios previos, ¿no? Otro predictor muy, muy importante es justamente la respuesta profunda, la respuesta molecular profunda, previo a la discontinuación, que yo les comentaba en el otro estudio, en el estudio Brodsky, que tomaron un año nada más de respuesta 4.0. Bueno, después ellos observaron en este gráfico que se ve que hay una curva lineal, donde se ve justamente que hay un aumento lineal a medida que pasan los años y que tiene relación con la cantidad de años que tuvieron en respuesta molecular profunda. O sea que cuanto más, por ejemplo, en este caso estuvo 4 años el paciente en respuesta molecular 4.0 y la probabilidad de recaída es alrededor del 50%, no veo exactamente, pero si ven más atrás, paciente que ya tuvo 6 años de respuesta molecular profunda, la probabilidad de recaída, o sea, sin recaída, es mayor. O sea que cuanto más tiempo en respuesta profunda tienen, menos chances van a tener de recaer. O sea que tenemos 2 predictores clínicos que son muy importantes. Entonces, la ALNET lo que recomienda es un mínimo de 2 años de respuesta molecular sostenida 4.5 y que esté demostrada en por lo menos un estudio cada 6 meses, en 4 estudios por lo menos y como mínimo cada 3 meses. O sea que no sea un estudio por mes durante 4 meses, sino que haya una separación de por lo menos 4 estudios en esos 2 años. Y que, por supuesto, esté estandarizado el laboratorio. Nosotros hacemos mucho hincapié en que si el médico no tiene la posibilidad de monitorear al paciente en un estudio que sepa que está estandarizado en la escala internacional y que va a ser el mismo a lo largo de todo ese tiempo de la discontinuación, recomendamos fuertemente no intentar la discontinuación, porque no es lo mismo medir luego de que discontinuó un paciente en el laboratorio A y luego en el B y luego en el C, que medir en un paciente que está en tratamiento en el laboratorio A, B y C. O sea, el que está en tratamiento no es tan grave, porque puede haber fluctuaciones. Ahora, el que sí discontinuó y hay diferentes medidas de transcriptos, es grave, porque quizás me va a dar otro valor y eso me va a hacer que yo no le reinicie el tratamiento y el paciente puede terminar acelerándose, porque hubo casos muy pocos, pero de crisis blástica en Francia, hubo 2 reportes de crisis blástica. Bueno, de los predictores biológicos, entonces, todavía no sabemos mucho, se desconocen aún los mecanismos inmunológicos predictores de éxito o de fracaso. Sin embargo, hay investigaciones que sí describen la biología de la célula madre leucémica, el microambiente y el rol del sistema inmune como factores claves de impacto, y creo que hay que seguir investigando en esto. Uno de los estudios de hace bastante que se publicó fue el Immunostim, y justamente del Brodsky, donde ellos observaban que los pacientes al momento de la discontinuación, si presentaban un bajo número de células natural killer, tenían más chances de recaída, más probabilidades de recaer. O sea que el valor de las células natural killer al inicio era importante. No voy a comentar, pero mañana se va a presentar a la mañana los resultados del estudio STOP Argentina, que es importante mencionar que el comité que está presente, Ana, Bea y Miquele, somos las 4 personas que trabajamos mucho sobre eso, más todos los investigadores que mandaron pacientes y que enviaron pacientes, pero justamente mañana vamos a mostrar que hay predictores clínicos y también inmunológicos que nos están marcando un camino. Bueno, con respecto a la fase al diagnóstico, es importante tener en cuenta que solamente se deben discontinuar pacientes en fase crónica y pacientes que tengan, que es lo que decía al principio, la presencia del transcripto P210, la isoforma P210. Y bueno, si el paciente no la tiene, hace poquito vi un paciente que vino para evaluar la discontinuación, era un paciente de otra institución, y de hace 10 años, y no tenía el transcripto, porque le habían hecho FISH durante los 2 primeros años.
Y bueno, es muy difícil decirle que no va a poder discontinuar, quizás no va a poder ingresar al protocolo, pero bueno, la verdad es que no podemos determinar que la isoforma P210 haya estado presente en algún momento en ese paciente, y si no la tenemos no vamos a poder hacer el seguimiento. Y bueno, y otro de los interrogantes es si los pacientes de alto riesgo de SOCAL deberían suspender, deberían poder discontinuar o no, porque son pacientes de alto riesgo. Bueno, estos pacientes también, el estudio STEAM lo que mostró es que tienen mayor riesgo de recaída estos pacientes, y nosotros en las recomendaciones, el 69% de los expertos que cuando estábamos debatiendo eso, estuvo de acuerdo en que no debería excluirse el criterio de SOCAL, el criterio de alto riesgo. Sin embargo, sí habría que hacer en Latinoamérica, y por cómo son nuestros pacientes y nuestra región, que es diferente de lo que es Europa, hacer una recomendación especial. Entonces, lo que nosotros hicimos es hacer especialmente una mención de que esos pacientes, explicarle al paciente que tiene mayor riesgo quizás de recaída, por eso es importante tener el SOCAL al diagnóstico, y quizás monitorearlo un poquito más de cerca. Y el otro gran pregunta es si los pacientes que fallaron alguna vez también pueden discontinuar, porque son pacientes que tienen mayor inestabilidad genética o de su LMC. Hay estudios que sí, que dicen que no hay diferencias, como el estudio en STOP no encontró diferencias. Sí encontró diferencias el estudio de DADI, digamos, con dasatinib, en el cual sí observó que los pacientes que habían fallado previamente tenían mayores posibilidades de recaída, probabilidades de recaer, comparados con aquellos que eran intolerantes. Entonces, nosotros recomendamos que los pacientes que fallaron no pueden, o sea, no es una recomendación para discontinuar en Latinoamérica. Bueno, y para ir terminando, uno de los por ahí temas más difíciles de tratar en la recomendación fue el tema psicosocial, pero es la gran diferencia también con Europa y con Estados Unidos. Nosotros hablamos mucho de este tema, hubo una doctora de Colombia que se encargó justamente de revisar y de escribir, la doctora Udelo, este tema, y nosotros lo que recomendamos es que estos pacientes tienen que estar muy informados, que tenemos que anotarlo en la historia clínica, que los pacientes tienen que tener su espacio, porque no es lo mismo, y que se tiene que anotar en la historia clínica que el paciente comprende los riesgos y beneficios, y que se los debe monitorear también muy de cerca. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente pierde la respuesta? El punto de corte para reiniciar es la pérdida de la respuesta molecular mayor, o sea, 0,1%. Si el paciente tiene mayor a 0,1%, con una sola determinación debemos reiniciar el inhibidor y el mismo inhibidor. No es necesario cambiar de inhibidor. Por supuesto que si el paciente discontinuó porque tenía un evento adverso secundario al inhibidor previo, no va a reiniciar ese inhibidor, pero si ese no es el caso, debe reiniciar, y debe reiniciar la misma dosis. Eso es lo que está recomendado. No es que tiene que reiniciar a menor dosis. Y bueno, y la frecuencia debe ser mensual, por lo menos 6 meses, y luego cada 3 meses. Y bueno, para finalizar, el síndrome de abstinencia o discontinuación, los pacientes los tienen que saber, son dolores musculares, osteoarticulares, de leve a severos, que aparecen en los primeros, en general, 6 meses, pero pueden durar 1 año, que pueden resolver con antiinflamatorios o con corticoides, pero bueno, hay pacientes que tienen que reiniciar el tratamiento, muy pocos, no nos pasó con ninguno en nuestro protocolo, pero está reportado que algunos pacientes tuvieron que reiniciar el inhibidor y de esa manera calmaron los síntomas. Bueno, tocamos también el tema farmacoeconómico, que es muy importante en nuestra región. Si podemos darle la posibilidad al paciente de iniciar con un inhibidor de segunda generación, alcanzar respuestas profundas y después de unos años discontinuar, y la mitad de los pacientes quizás no vuelva a recibir el tratamiento, estamos salvando recursos, estamos ahorrando recursos que quizás los podamos orientar o los podamos direccionar hacia otro lado, como siempre pienso el monitoreo molecular, que tanta falta hace, ¿no? Esto es una apreciación personal, no es que esto va a ser así, pero... Y también es importante que los pacientes que suspenden no desaparezcan,
porque no solamente vienen a hacer el monitoreo, muchas veces vienen a hacer el monitoreo y se van, sino que nos tienen que ver en consulta porque hay que hacer seguimiento de la glucemia, del colesterol, son todos del perfil tiroideo, son todos factores que pueden cambiar al momento de la suspensión del inhibidor. Bueno, entonces el desafío hoy en el MC no es no solo elegir el mejor ITK adaptado a cada paciente, sino realizar un monitoreo intenso de la respuesta, adherencia y manejo de eventos adversos. Esto va a ayudar a lograr una respuesta molecular profunda y la remisión libre de tratamiento. Una discontinuación segura requiere, lo vuelvo a repetir, un laboratorio estandarizado, entrega de resultados rápidos, esto no lo dije, pero claramente no pueden tardar un mes o dos, tiene que ser en 15 días, y pacientes obedientes, pacientes que entiendan lo que uno les está diciendo, porque a mí, a pesar de que todo lo que, por la experiencia que uno tiene, me ha pasado que tengo pacientes que han venido fuera de protocolo y que me dijeron que se sentían bien y vinieron a los 2 o 3 meses. Y uno dice, ¿qué hice mal? ¿Qué no le expliqué? Entonces, realmente los pacientes se sienten bien y piensan que este es un camino en el que suspenden todo. Y eso no es así, y es un riesgo muy grande. La remisión libre de tratamiento, entonces, no solo podría mejorar la calidad de vida, sino impactará significativamente en el ahorro de recursos y drogas de alto costo en países de difícil acceso a ellos. Entonces, fuera de estudios clínicos, la discontinuación debe realizarse si el paciente cumple todos los criterios recomendados, pero se sugiere ingresar en algún programa o estudio regional para un control óptimo del paciente, porque se discontinúa el ITK, pero nunca se discontinúa el monitoreo molecular. Bueno, esta es una frase que me gusta, empieza de una vez a ser quién eres en vez de calcular quién serás, que se interpretará si tiene que ver con esto o no, a mí me gustó, y quiero agradecer al grupo LALNET, que son muchísimos de Latinoamérica, porque hicieron esto posible que yo presenté hoy. Gracias.